Pasé casi toda mi vida en esta casa, las paredes han sido testigos de mi juventud. De mis alegrías más grandes y también de los dolores más profundos, aquí cría mi único hijo, Mateo. Él nació en la habitación del fondo, una noche de verano tan calurosa que hasta las cortinas parecían sudar. Lo tuve sola, porque su padre se marchó apenas supo que yo estaba embarazada. Nunca más supe de él. Mateo fue mi fuerza, mi razón de seguir cuando todo parecía venirse abajo. No hubo un solo día en que no me sintiera agradecida por haberlo traído al mundo. Cuando era niño, tenía una sonrisa que podía arrancar la tristeza de cualquier rincón. Le gustaba dibujar, y sus cuadernos estaban llenos de castillos, de autos de carrera y de animales con alas. A los 12 años ya arreglaba radios viejas para los vecinos. A los 17 tenía su propio taller, pequeño, modesto, pero lleno de ideas. Siempre supo cómo abrirse camino. Decía que la pobreza era como un muro de barro, si uno se lo propone, puede cruzarlo sin hundirse. Y así lo hizo. Contra todo, Mateo se convirtió en un hombre exitoso. Empezó con aparatos electrónicos, luego con inversiones, más tarde fundó una empresa de software. Todo lo que tocaba, lo convertía en oro. Yo apenas podía seguirle el ritmo. De pronto tenía oficinas, empleados, reuniones en otros países. Pero seguía viniendo a casa. Cada domingo. Y no importaba si tenía que volar desde otro continente. Aquí se sentaba, en esta cocina, con su café y su pan tostado, hablándome de sus nuevos proyectos. Nunca se olvidó de mí. A los 33 años, conoció a Laura. Nunca supe bien cómo se conocieron. Él decía que fue en una conferencia. Ella era bonita, elegante, con ese aire de saber siempre más que los demás. Yo intenté llevarme bien con ella, porque Mateo parecía estar feliz. Me esforcé por encontrar puntos en común, aunque ella siempre mantuvo una distancia educada, como si yo fuera una parte tolerable de su nueva vida. Se casaron al año siguiente. La boda fue rápida y lujosa. Yo apenas opiné. Él me pidió que me dejara llevar, que todo estaba bajo control, que solo me relajara y disfrutara. Así lo hice. Aunque hubo algo, una incomodidad apenas perceptible, que sentí ese día. Como si algo no estuviera del todo bien. Como si el futuro, en lugar de abrirse, se hubiera estrechado de repente. Tras la boda, él compró una casa enorme en las afueras. Me invitó a vivir con ellos, pero yo le dije que no. No quería ser una carga, y además, esta casa era mía, con todos sus recuerdos y su historia. Le dije que estaría bien, que viniera a visitarme cuando pudiera. Pasaron 3 años. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Empezaron a viajar, a hacer negocios en el extranjero. Mateo se volvió más reservado, más ocupado. Aún así, siempre me llamaba. Siempre encontraba el momento de preguntar si necesitaba algo, si había comido, si el calefón seguía funcionando. Hasta que una mañana recibí la llamada. Era un martes. Laura lloraba al otro lado de la línea. Me dijo que Mateo había tenido un accidente de coche en la ruta, camino al aeropuerto. Que lo habían llevado al hospital pero que no había resistido. Me senté en el suelo. No recuerdo cómo colgué, ni cuánto tiempo pasó hasta que alguien vino a verme. El mundo se volvió gris. No podía pensar. No podía respirar. Todo lo que era sólido en mi vida, se había derrumbado con esa noticia. El funeral fue rápido. Demasiado rápido. Todo lo organizó Laura. No quiso que yo me encargara de nada. Me dijo que él lo había dejado todo previsto, incluso el entierro. No entendí cómo podía haberlo hecho, siendo tan joven, pero en ese momento no cuestioné nada. Apenas podía estar de pie. Me sentí empujada, arrastrada, como una sombra que solo debía firmar papeles y aceptar abrazos fríos. Semanas después, Laura vino a verme. Me dijo que Mateo le había dejado toda su fortuna. Que él quería que ella y su hijo estuvieran protegidos. Me habló de un testamento, de un seguro, de cuentas bancarias que yo nunca había oído nombrar. Me dijo que estaba embarazada.
que Mateo lo sabía y que había alcanzado a dejar todo listo antes de morir. Un hijo. Mateo había muerto sin decirme que iba a ser padre. Me aferré a esa idea con desesperación. Si algo de él quedaba en este mundo, si una parte suya seguía viva, entonces yo tenía una razón para seguir también. 9 meses después nació el niño. Laura le puso el nombre de su padre. Mateo, igual que él. Cuando fui a conocerlo, ella me permitió verlo desde la puerta de la habitación, como si yo fuera una visita cualquiera. Nunca me lo puso en brazos. Me dijo que estaba dormido. ¿Qué otro día sería? Ese otro día nunca llegó. Pasaron los años. Laura se convirtió en una empresaria influyente. Manejaba las empresas que Mateo había construido, hacía apariciones públicas, inauguraba sedes nuevas. El niño creció, siempre rodeado de niñeras, de viajes, de escuelas privadas. Yo lo veía poco. Algunas fotos, alguna videollamada breve. Nunca me dejó formar parte de su vida. Decía que estaba muy ocupada, que el niño tenía actividades, que no quería sacarlo de su rutina. Yo intenté acercarme, escribirle cartas, enviarle regalos. Nunca respondía. A veces me preguntaba si de verdad era mi nieto. No por su aspecto, que no se parecía mucho a Mateo, sino por esa lejanía, esa indiferencia. Pero luego pensaba que tal vez era idea mía. Que Laura tenía derecho a criar al niño como quisiera. Todo cambió una tarde de invierno. Una amiga que trabajaba en el registro civil vino a visitarme. Traía una expresión rara, nerviosa. Después de un rato de conversación trivial, me soltó la bomba. Me dijo que había visto la partida de nacimiento del niño y que en ningún lugar figuraba Mateo como padre. No había ninguna mención de él. Solo el nombre de Laura. Le pregunté si eso podía ser un error. Me dijo que no. Que lo había revisado bien. Al principio no supe qué pensar. Me aferré a la posibilidad de que Mateo no hubiera alcanzado a firmar ningún papel, que todo había sido demasiado repentino. Pero algo se quebró en mí. Una grieta que no se cerró. Empecé a revisar. A hacer preguntas discretas. A buscar documentos. Y mientras más buscaba, más aparecían piezas sueltas. Contradicciones. Fechas que no cuadraban. Fotos con marcas de edición. Llamadas sin registro. Entonces tomé una decisión. Iba a saber la verdad. Ya había perdido demasiado. No iba a perder también la memoria de mi hijo. No fue fácil empezar. Nadie quería hablar. Todos parecían tener miedo de decir algo que pudiera comprometerlos. Pero yo ya no tenía miedo de nada. Mi hijo estaba muerto. Si había algo peor que eso, aún no lo conocía. Lo único que me movía era la necesidad de saber. Saber qué pasó realmente. Qué se había hecho con su nombre, con su vida, con su dinero, con su recuerdo. Comencé por lo más simple. Revisé las copias del testamento. Laura me había enviado una fotocopia sellada, apenas una hoja con letra impresa. No aparecía ninguna firma de puño y letra de Mateo. Solo un sello notarial, impreso también. Busqué entre los papeles que tenía guardados en casa. Facturas, cartas, archivos viejos. No encontré nada que indicara que él hubiera cambiado su testamento. La última versión que yo conocía, la que él me había mostrado un año antes de morir, me dejaba a cargo de sus bienes en caso de su fallecimiento. Hablaba de crear una fundación, de dejar parte de su dinero a organizaciones sociales. Me lo explicó una tarde, sentado en esta misma mesa. Me dijo que si algo le pasaba, quería que su nombre sirviera para algo más que acumular propiedades. Lo llamé su testamento de los buenos. El que todavía creía en algo más que en el dinero. Después de su muerte, ese testamento desapareció. Laura dijo que Mateo lo había revocado. Que había hecho uno nuevo, poco antes del accidente. Cuando le pregunté por la copia original, me dijo que el abogado lo tenía. Fui a buscar al abogado. Había cerrado su oficina meses antes.
Nadie sabía dónde estaba. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Seguí tirando del hilo. Pregunté por sus socios. Por antiguos empleados. Uno de ellos, un chico joven, nervioso, me dijo que aquel testamento que Laura mostraba no había sido redactado en esa oficina. Que jamás vio a Mateo entrar por allí. Entonces comprendí que todo era más grave de lo que pensaba. Contacté a una amiga de mi hijo. Ana, una abogada que trabajó con él en varios proyectos. No la había visto desde el funeral. Le escribí un mensaje corto, sin explicar demasiado. Me respondió esa misma noche. Vino a casa. Hablamos durante horas. Me dijo que también había tenido sospechas. Que Mateo estaba preocupado los últimos meses. Que había pensado en separarse de Laura. Que había contratado un investigador privado, aunque nunca le contó por qué. Me dio su nombre. Contacté al hombre unos días después. Al principio no quiso hablar. Le dije quién era. Que era la madre de Mateo. Que solo quería saber qué había pasado con mi hijo. Al final, aceptó recibirme en su oficina, una habitación oscura en un edificio antiguo del centro. Me mostró su carpeta. Tenía fotos, informes, grabaciones. Documentos. Todo, en orden. Mateo había sospechado de Laura. Pensaba que ella lo engañaba. No con un solo hombre, sino con varios. Tenía sospechas de movimientos de dinero raros. Transferencias a cuentas en el extranjero. Gente extraña entrando a su casa cuando él no estaba. El investigador había seguido a Laura durante semanas. La había visto entrar en hoteles, en reuniones, en casas que no eran oficinas ni propiedades registradas. Todo estaba documentado. Pero eso no era lo peor. En una de las grabaciones, se la oía hablando con un hombre. Su voz era clara. Decía que estaba harta de fingir. Que Mateo no la dejaba vivir. Que quería quedarse con todo. Que ese idiota no se enteraba de nada. Y luego, algo más. Algo que me heló la sangre. Decía que el niño no era suyo. Que el verdadero padre estaba en otro país. Que no importaba. Que nadie iba a revisar eso. Que con el apellido de Mateo ya estaba hecho. Que ella se encargaría de que él no volviera a hablar. El investigador le había entregado esa información a Mateo pocos días antes de su muerte. Le pregunté si Mateo había hecho algo con todo eso. Me dijo que sí. Que tenía cita con un abogado. Que iba a cambiar todo. Que pensaba presentar una demanda. Que quería quitarle el acceso a sus cuentas, bloquearla de las empresas. Quería el divorcio. Estaba decidido. Pero no llegó a hacerlo. El accidente fue 2 días después de esa cita. Esa palabra empezó a sonar en mi cabeza como una campana. Accidente. Lo repetía una y otra vez. Accidente. Pero ahora ya no me sonaba como antes. Ahora tenía otra textura. Otra forma. Ya no era una tragedia, era una maniobra. Un movimiento bien calculado. Volví al lugar del accidente. Fui a la ruta. Hablé con un mecánico local. Le pregunté si recordaba algo. Me dijo que sí. Que el coche había sido remolcado hasta su taller. Que le pareció raro que los frenos estuvieran casi destrozados. Que faltaba una pieza, una pequeña válvula que controla la presión. Que él mismo lo dijo a los peritos, pero que no lo incluyeron en el informe final. Pedí el informe. Fui a la policía. Me costó semanas. Pero al final lo conseguí. En efecto, hablaban de pérdida de control. De velocidad. De lluvia. Nada sobre los frenos. Nada sobre piezas sueltas. Nada sobre sabotaje. Le mostré la carpeta del investigador. Los documentos, las grabaciones. Me dijeron que no era suficiente. Que no se podía abrir un caso sin pruebas nuevas, contundentes, materiales.
Que habían pasado años. Que ya no había forma de demostrar nada. Pero yo ya lo sabía. Sabía la verdad. Sabía que Laura había mentido. Que ese niño no era mi nieto. Que ella había robado la identidad de mi hijo incluso después de muerto. Que había querido borrarlo, quedarse con todo. Y sobre todo, supe que no me iba a quedar callada. Volví a casa con una mezcla de rabia y tristeza que no había sentido nunca antes. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo, escuchando el silencio. Me parecía extraño que la casa siguiera intacta, que los muebles estuvieran en su lugar, que la tetera todavía colgara del gancho junto a la estufa. Como si nada hubiese pasado. Como si la verdad que acababa de descubrir no hubiera arrancado el mundo de cuajo. Me senté en el sillón viejo del comedor, ese que Mateo me compró cuando tuvo su primer gran cliente. Recordé cómo me lo llevó en la camioneta alquilada, cómo insistió en acomodarlo él mismo en la esquina del ventanal. Decía que desde ahí podía ver el atardecer. Y lo veía. Cada tarde. A veces con él. Otras veces sola. Ese sillón fue testigo de tantas cosas que ahora parecía tener memoria propia. La noche cayó y no encendí la luz. Me quedé allí, en la penumbra, escuchando los ecos de todo lo que había descubierto. Laura había mentido. Todo había sido una construcción. Un montaje. Incluso el niño. Ese niño que nunca había querido mostrarme, que siempre mantenía alejado, que usaba solo como símbolo. Su herramienta para conservar el control de la herencia, del apellido, del legado. Me pregunté cuánto le había dolido a Mateo descubrir la traición. Cuántas veces habría mirado a esa mujer y no haber podido reconocerla. Cuántas veces se habría dormido al lado de ella sin saber que estaba compartiendo la cama con alguien capaz de planear su ruina. Pero Mateo no se dejó vencer. Buscó la verdad. La enfrentó. Y eso le costó la vida. A la mañana siguiente tomé decisiones. Fui al banco. Pedí revisar todo lo que quedaba a mi nombre. Pocas cosas, pero suficientes. Hablé con un abogado de confianza, uno que conocía desde hacía años. Le mostré los documentos, las grabaciones, los informes. Le pedí que me ayudara. No para recuperar dinero. Ya no se trataba de eso. Quería limpiar el nombre de mi hijo. Quería que el mundo supiera quién había sido él realmente, y quién era la mujer que intentó enterrarlo en el olvido. El abogado fue claro. Me dijo que el proceso sería largo. Que no era fácil revocar un testamento, especialmente cuando ya se había repartido la herencia, cuando había pasado tanto tiempo, cuando todo parecía cerrado. Pero que había algo, si podía demostrar que el niño no era hijo biológico de Mateo, entonces todo el edificio que Laura había construido empezaría a desmoronarse. Lo miré a los ojos. Le dije que no tenía dudas. Que ese niño no llevaba la sangre de mi hijo. Que Laura había inventado esa historia. Que lo había usado como excusa. Él me propuso una prueba. Un análisis de ADN. Que necesitábamos una muestra del niño y una muestra genética directa de Mateo. Dije que no tenía ninguna del niño. Laura jamás me dejó acercarme. Pero sí tenía algo de Mateo. Guardaba un cepillo de dientes suyo. Viejo. Usado. Desde que murió, lo dejé intacto, en una caja con otras cosas suyas. Por si algún día lo necesitaba. Ese día había llegado. El abogado lo mandó a analizar. Mientras tanto, contratamos a otro investigador para buscar una forma de obtener una muestra del niño. Algo que se pudiera usar sin alertar a Laura. Una botella de agua, un pañuelo usado, algo que descartara. Fue difícil. Laura vivía en una urbanización cerrada, rodeada de seguridad. No iba a eventos públicos. El niño apenas salía. Finalmente, uno de los trabajadores del colegio logró conseguir un vaso de plástico que había usado durante una fiesta escolar. Se lo entregamos al laboratorio. Pasaron semanas. Fueron las semanas más largas de mi vida. Cada día era una mezcla de angustia y certeza. Yo ya sabía lo que dirían los resultados.
Pero necesitaba que lo dijeran otros. Que quedara por escrito. Que tuviera peso legal. Y un viernes, el sobre llegó. El abogado me citó en su oficina. Me senté frente a él. Tenía el sobre cerrado entre las manos. Lo abrió con cuidado. Sacó la hoja. Leyó. No dijo nada durante unos segundos. Luego levantó la mirada. Confirmó lo que yo ya sabía. El niño no era hijo de Mateo. La certeza me atravesó con fuerza, pero no con sorpresa. No lloré. No grité. No reaccioné como otras veces. Solo asentí con la cabeza. Como quien recibe una verdad que ha estado esperando durante años. El abogado me preguntó si quería iniciar acciones legales. Le dije que sí. Que quería impugnar el testamento. Que quería que se supiera. Que Laura no podía seguir caminando por el mundo con la frente en alto, fingiendo ser la viuda de un hombre al que traicionó, fingiendo ser madre de un niño que usó para quedarse con su fortuna. Le dije que no quería venganza. Que no quería verla arruinada. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Que el nombre de mi hijo se limpiara. Que los años que él había trabajado no fueran recordados bajo la sombra de una mentira. El abogado inició los trámites. Se preparó un escrito. Se presentó ante el juzgado correspondiente. Se adjuntaron pruebas, informes, análisis. Comenzó un proceso lento, desgastante. Laura negó todo. Dijo que era una conspiración. Que yo quería hacerle daño. Que Mateo la amaba. Que el niño era su hijo. Que todo era un montaje de una madre dolida que no podía superar la muerte de su hijo. Pero los documentos estaban ahí. El juez los recibió. El fiscal pidió tiempo para evaluar. Se abrieron audiencias. Se citaron testigos. El investigador privado declaró. Ana también. El mecánico habló. Todo empezó a armarse como un rompecabezas que había estado roto demasiado tiempo. Durante ese tiempo, la prensa se enteró. No de todo, pero sí de partes. Empezaron a circular rumores. Artículos breves. Columnas de opinión. Nadie se atrevía a dar nombres, pero el murmullo crecía. La imagen de Laura comenzó a desgastarse. Su empresa perdió contratos. La invitaron menos a eventos. Su nombre empezó a generar incomodidad. Y yo, mientras tanto, seguía sentada en mi sillón. Viendo los atardeceres. Esperando. Con paciencia. Con dolor. Con la memoria intacta. Durante meses, el proceso siguió su curso. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía una punzada en el pecho. Sabía que podía ser una llamada del abogado, o del juzgado, o tal vez una reacción de Laura. Ella no me contactó directamente nunca más. No llamó, no escribió, no mandó a nadie. Solo dejó que sus abogados hicieran su parte, negar, difamar, poner trabas. Alegaban que todo era un invento, una manipulación cruel de una anciana obsesionada con el pasado. Usaban esas palabras, las repetían en los documentos: obsesión, desequilibrio, resentimiento. Yo no respondía a nada de eso. No porque no me doliera, sino porque sabía que el tiempo estaba de mi lado. Cada mentira que construyeron con cuidado empezaba a desmoronarse ante los hechos. Cada uno de sus argumentos quedaba colgado en el aire cuando aparecía una grabación, un testimonio, una firma que no encajaba. Y aunque todos los días llevaba una carga inmensa, no dejé que me aplastara. Me aferré a mis rutinas, como si fueran una cuerda en mitad del vacío. Me levantaba temprano, barría el patio, regaba las macetas, preparaba café y le hablaba a la foto de Mateo que aún tenía sobre la cómoda del pasillo. Le contaba cómo iban las cosas. A veces le leía en voz alta los papeles que me enviaban. Le decía que ya faltaba poco, que no estaba sola, que no lo iba a dejar en el olvido. Los vecinos empezaron a enterarse. Algunos se acercaban a darme ánimo. Otros, los menos, me miraban con lástima,
como si no supieran en qué bando ponerse. Había quienes decían que era mejor dejar todo como estaba. Que remover el pasado solo traía más dolor. Pero yo ya había vivido ese dolor. Ya lo había sentido cuando recibí la noticia de su muerte, cuando vi cómo Laura enterraba a Mateo rodeada de cámaras y discursos vacíos. No se trataba de traer el dolor, sino de no dejar que la mentira reinara sobre su tumba. El primer gran golpe para Laura llegó cuando el juez ordenó la apertura del expediente del accidente. El caso se había cerrado como un siniestro común, sin mayores investigaciones. Pero a partir de la denuncia presentada, y con las pruebas nuevas, el juez accedió a revisarlo. La policía tuvo que responder. Los peritos, los mecánicos, todos fueron llamados. Y lo que parecía una historia terminada, se abrió de nuevo como un libro inacabado. El informe forense original, el que decía que los frenos estaban dañados por el impacto, fue contrastado con nuevas pericias. El coche, que había sido archivado en un depósito judicial, fue revisado por técnicos independientes. Encontraron que la pieza faltante no había sido arrancada por el choque. Había sido retirada antes. Con herramientas. Había marcas claras. Era una intervención intencional. Los peritos anteriores dijeron que no lo habían notado. Uno de ellos confesó que el informe le había llegado ya escrito. Que solo puso su firma. Que alguien del seguro se lo había entregado directamente. Otro negó haberlo visto siquiera. Decía que él solo revisó el lugar del impacto, no el vehículo. Las versiones no coincidían. Pero ya no importaba. Había suficientes indicios para que el juez calificara el hecho como sospechoso. Ya no era un accidente. Era un hecho potencialmente criminal. Laura fue llamada a declarar. A través de sus abogados negó todo. Dijo que no sabía nada del coche, que no tenía motivos, que su relación con Mateo era estable. Que él estaba feliz, que iban a ser padres. Todo el guión que venía repitiendo desde el inicio. Pero ahora ese guión tenía huecos. Y por esos huecos se colaba la verdad. En paralelo, el tema de la paternidad también avanzaba. El juez recibió el informe de ADN y lo aceptó como válido. Ordenó que el niño fuera sometido a una nueva prueba, esta vez oficial, con supervisión judicial. Laura se opuso. Dijo que era invasivo, que no quería exponer a su hijo a ese proceso. Pero el juez insistió. El interés de la causa estaba por encima de su comodidad. La prueba se realizó. Y el resultado fue el mismo: Mateo no era el padre biológico. Eso fue el golpe final. A partir de ahí, se empezó a desarmar todo. La herencia fue puesta en revisión. Los bienes, las cuentas, las acciones. Se congelaron activos. La empresa que Mateo fundó, la misma que Laura manejaba con pulso firme desde su muerte, fue intervenida. Se inició una auditoría. Salieron a la luz más irregularidades. Transferencias opacas, pagos dudosos, contratos inflados. Laura pasó de ser una figura admirada a una presencia incómoda. Los medios ya no la trataban como una viuda resiliente, sino como una mujer bajo investigación. Las invitaciones desaparecieron. La sonrisa que mostraba en las revistas se volvió una mueca forzada. Su entorno empezó a desarmarse. Socios que antes la elogiaban ahora guardaban silencio. Amigos que la defendían comenzaron a alejarse. La soledad, esa que ella me había obligado a sentir durante años, ahora se volvía su única compañía. El juicio por la herencia siguió avanzando. El juez dictó una medida provisoria. Todos los bienes pasaban a una administración neutral hasta que se resolviera el fondo del asunto. Laura se quedó sin acceso. Sin recursos. Tuvo que vender propiedades, reducir gastos, enfrentar deudas que antes cubría con el dinero de Mateo. Y en ese torbellino de caídas, de verdades reveladas, de máscaras rotas, yo no sentí alegría. No me alegré por su desgracia. No celebré su ruina. Lo que sentí fue justicia. Era una sensación serena, firme, sin estridencias. No reparaba la pérdida. No traía a mi hijo de vuelta.
pero al menos lo limpiaba del barro con el que habían querido cubrirlo. Una tarde, después de una audiencia especialmente difícil, el juez me permitió hablar. Me puse de pie, con mis manos temblorosas, y hablé durante 5 minutos. No usé papeles. No, lloré. Solo hablé como una madre que había sido testigo de algo demasiado grande como para callarlo. Dije que Mateo había sido más que una cuenta bancaria. Que su vida había valido más que los papeles y los testamentos. Que yo no luchaba por dinero, sino por memoria. Que ese juicio no era para castigar a nadie, sino para honrar a alguien que había vivido con rectitud, que había amado, que había construido, y que no merecía ser recordado desde la mentira. Cuando terminé, el juez bajó la mirada. El silencio en la sala fue absoluto. Esa noche volví a casa y encendí una vela junto a su foto. Le dije que lo estábamos logrando. Que su historia ya no estaba en manos equivocadas. Que pronto todo saldría a la luz, completo, limpio, verdadero. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. Después de aquella audiencia y de mis palabras, algo cambió. No solo en el juzgado, también en mí. Sentí que mi voz, por años ignorada o acallada, finalmente había encontrado eco. Había dicho en voz alta lo que tanto tiempo había guardado. Y no lo hice con odio, lo hice con verdad. Con la verdad que me sostenía desde el primer día en que supe que mi hijo ya no respiraba, desde la primera noche en que su ausencia me pesó como una piedra mojada sobre el pecho. La prensa empezó a contar la historia con más claridad. Dejaron de llamarme la madre de y comenzaron a usar mi nombre. Empezaron a hablar de mí como una mujer que buscaba justicia. Algunas notas incluso recogieron fragmentos de mis declaraciones, otras recordaron la trayectoria de Mateo, y unas pocas se atrevieron a nombrar lo que muchos evitaban, que Laura había construido su presente sobre una mentira. Yo no leía todo, claro. No me gustaba ver mi cara en los portales ni mis palabras recortadas entre titulares sensacionalistas. Pero Ana, la amiga de Mateo, me leía lo importante. Me resumía lo que valía la pena. Ella se había convertido en una compañera invaluable. Había estado desde el principio, sin pedir nada, solo por amor a mi hijo, por respeto a su memoria. Algunas noches venía a cenar conmigo, traía pan, algo de fruta, a veces flores. Y nos sentábamos juntas en el patio, como si el mundo allá afuera no estuviera cayéndose a pedazos. El proceso legal se alargó. Los abogados de Laura intentaron apelar cada avance, cada medida, cada decisión. Presentaban escritos nuevos, alegaban inconsistencias, buscaban trabas en la forma. Pero el fondo ya era claro. Los jueces lo sabían. La verdad ya no podía ser borrada. Lo que en un principio fue negado con tanta convicción ahora estaba expuesto en documentos, en análisis, en testimonios irrefutables. El día que se confirmó la revocación del testamento falso, lo celebré en silencio. Me senté frente a la ventana, con una taza de té, y respiré hondo. Ese papel, que había sido utilizado como llave para abrir cuentas, tomar control de empresas, firmar contratos, ya no valía nada. Legalmente, Mateo no había dispuesto nada de lo que Laura decía. El último testamento válido era el que me había mostrado aquel día en la cocina, el que llevaba su firma, sus ideas, sus deseos. Ese testamento me devolvía el control. No solo de los bienes, sino del legado. Podía cumplir lo que él quería. Crear esa fundación, donar a los hospitales, sostener becas, financiar proyectos. Y también podía devolverme a mí misma algo de dignidad, después de tantos años de ser tratada como un estorbo. El dinero no me importaba. Lo dejé claro desde el principio. Quería limpiar su nombre y usar lo que me correspondía para hacer lo que él planeó. Y eso hice. Con ayuda de Ana y del abogado, creamos una fundación en su nombre. La llamamos Luz Mateo. Suena simple, pero para mí significa todo. Porque eso fue mi hijo, una luz. Para mí, para otros, incluso para quienes hoy se avergüenzan de haberle fallado. La fundación se dedicaría a apoyar a jóvenes con ideas, como él lo fue una vez. A darles oportunidades, herramientas, confianza. A abrir puertas. Porque si algo tenía Mateo,
Era esa forma de ver el talento donde otros veían problemas. Laura, mientras tanto, seguía enredada en sus propias mentiras. Se abrió una causa penal por falsedad documental. Otra por fraude. Sus cuentas fueron bloqueadas. Sus propiedades pasaron a investigación. Empezaron a llegar citaciones, requerimientos, inspecciones. Su vida cómoda se deshacía como un vestido de papel bajo la lluvia. Yo no la odiaba. Pero no podía perdonarla. No después de todo. No después de haber usado a mi hijo como trampolín, de haber fingido amor mientras preparaba la caída. No después de haberme negado ver al niño durante años, a sabiendas de que ese niño no era parte de mi sangre. De él no supe mucho más. El niño seguía viviendo con Laura, aunque ahora bajo una mirada más severa de los servicios sociales. No tenía la culpa de nada. Era solo un instrumento más, una pieza del teatro que ella construyó para mantener el control. Me dolía por él. No por lo que no compartimos, sino por lo que le espera cuando crezca y sepa la verdad. Cuando descubra que fue usado como excusa, como escudo, como objeto. Que no fue querido por sí mismo, sino por lo que representaba. Pasaron los meses. La sentencia definitiva llegó un martes por la tarde. Ana vino a casa con una carpeta. Nos sentamos en la mesa. Me la entregó sin decir una palabra. Leí cada línea. Mateo, decía el juez, había sido víctima de fraude, su voluntad había sido adulterada, su identidad manipulada. El testamento presentado por Laura quedaba anulado en su totalidad. Todos los bienes debían ser restituidos a la estructura original. Y a mí, como albacea designada, me correspondía el deber de reorganizarlo todo. Lloré. No de tristeza. Lloré por alivio. Por haber llegado hasta ahí. Por haber sostenido la verdad sin dejarla caer, aun cuando parecía que nadie me escuchaba. Ana me tomó de la mano. No dijo nada. No hacía falta. Empezamos a trabajar de inmediato. Reordenamos las empresas, limpiamos las cuentas, despedimos a los cómplices que habían participado en el engaño. Reabrimos las oficinas que Laura había cerrado por capricho. Llamamos a antiguos socios. Recuperamos lo que él había creado con tanto esfuerzo. Y poco a poco, Mateo volvió a ser lo que era. Un nombre respetado. Un ejemplo. Un recuerdo limpio. Yo seguí con mi vida sencilla. No me mudé. No cambié mi casa. Solo restauré algunas cosas. Pinté la fachada. Arreglé la puerta del patio. Planté nuevas flores. Volví a cocinar, como antes, para mí y para quien viniera. A veces Sana. A veces algún joven de la fundación que quería conocerme. Otros simplemente pasaban a saludar. Yo los recibía con café caliente, galletas, y alguna historia de cuando Mateo era niño. Nunca dejé de hablarle. Seguía contándole todo. A veces en voz alta, otras en pensamientos. Le decía que su luz no se apagó. Que sobrevivió a la mentira, al dolor, a la traición. Que su madre no lo abandonó. Que peleó por él. Hasta el final. Los días volvieron a ser largos y tranquilos. El juicio había terminado, los papeles estaban firmados, los bienes reordenados. Todo aquello que durante tanto tiempo fue una batalla diaria se había convertido en rutina. Pero no una rutina vacía. Era una rutina con sentido. Me levantaba sabiendo que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Que la verdad estaba escrita, reconocida, sellada por quienes antes no me escuchaban. Volví a escribir. Siempre había tenido cuadernos, desde joven. Mateo me los regalaba cada tanto, con tapas duras, con dibujos, con flores, con frases inspiradoras. Algunos los usé, otros los guardé. Y ahora, por fin, me sentaba cada tarde junto a la ventana con uno de esos cuadernos abiertos, un bolígrafo en la mano, y dejaba salir las palabras. A veces escribía sobre él, sobre su infancia, sobre los días que pasamos juntos, sobre las tardes en las que jugábamos en el patio con una manguera y una pelota vieja.
Otras veces escribía sobre mí, sobre mi vida antes de ser madre, sobre mis padres, sobre los inviernos fríos y las primaveras lentas. Escribir me hacía bien. Era como abrir las ventanas después de una tormenta. Dejaba que el aire entrara, que las palabras se asentaran, que los recuerdos se ordenaran sin presión. No escribía para publicar, ni para guardar. Solo escribía para recordar. Para mí. Para que si algún día mi mente se cansa, mis manos tiemblan o mis ojos se nublan, pueda volver a esas páginas y reencontrarme. También empecé a caminar. Por el barrio, por el parque, por las calles donde solía llevar a Mateo cuando era pequeño. Las veredas seguían igual de agrietadas, los árboles igual de altos. Algunos vecinos ya no estaban, otros envejecieron como yo. Nos saludábamos con una leve inclinación de cabeza, como diciendo, aún aquí, todavía respiramos. Una tarde, mientras caminaba por la avenida principal, vi en la vidriera de una librería un cartel, Luz Mateo. Becas para jóvenes creadores. Abierta la inscripción. Me detuve. Me quedé mirando el cartel como si fuera una aparición. Era una hoja impresa, con letras negras, sin adornos. Pero llevaba su nombre. En esa calle, frente a esa vidriera. Ahí estaba mi hijo. En la posibilidad que ahora otros podían tomar. Entré y hablé con la dueña. Me dijo que había varios jóvenes interesados. Que una chica quería aplicar con un proyecto de robótica, que otro chico tenía ideas para una app educativa. Me contó todo con entusiasmo. Yo la escuchaba con el corazón en la garganta. Le dije que yo era su madre. La de Mateo. Me miró como si hubiera dicho algo enorme. Me dio un abrazo. Me agradeció. Y yo no supe qué decir. Solo sonreí y salí de allí con el alma llena. La fundación creció más de lo que imaginé. Ana se ocupaba de lo operativo. Yo de lo simbólico. Iba a los eventos, hablaba con los chicos, les contaba anécdotas de Mateo. A veces me escuchaban con respeto, otras con curiosidad, pero siempre con esa atención que nace cuando alguien habla desde el amor. Les decía que creyeran en sus ideas, que no se dejaran frenar por la falta de recursos. Que mi hijo también empezó con nada. Y que fue su empeño, no su fortuna, lo que le dio alas. Con el tiempo, algunos de esos chicos vinieron a visitarme. Me trajeron sus proyectos, me mostraron fotos, me contaron sus avances. Uno de ellos me dijo que sin la beca habría dejado todo. Que pensó que no servía. Que cuando leyó el nombre de Mateo, sintió que alguien creía en él. Yo le respondí que era así. Que Mateo creía en la gente. Que él sabía ver más allá. Una de las visitas más especiales fue la de Clara, una muchacha que apenas había terminado la secundaria cuando aplicó a la beca. Quería estudiar biotecnología. Venía de una familia con muchos problemas. Me dijo que cuando vio el formulario, pensó que era una broma. Pero lo llenó igual. Pasó las entrevistas, recibió el apoyo, y ahora estaba en su segundo año de carrera. Cuando vino a casa, me trajo un regalo, una planta en una maceta pintada a mano. En la maceta, con letra fina, había una frase que decía, gracias por no rendirse. La puse en la cocina, junto a la ventana, donde llega el sol de la mañana. La riego todos los días. Crece despacio, con hojas verdes y firmes. Como todo lo que se cuida con cariño. En algún momento, pensé en escribir la historia completa. No solo lo que viví, sino lo que supe, lo que sentí, lo que descubrí. Ana me apoyó. Me dijo que mucha gente podría aprender de eso. No solo del fraude, sino del amor. De la memoria. De la forma en que una madre puede convertirse en testigo, en defensora, en guardiana de la verdad. Empecé a ordenar mis notas. Las del juicio, las de los informes, las de las visitas. Pero también las otras, las del dolor. Las noches en que no dormía. Las cartas que nunca envié. Las palabras que no me atreví a decir en voz alta. Todo eso lo puse junto, en carpetas. No sabía si algún día saldría a la luz, pero ya no importaba.
Tenerlas ahí me daba paz. Y en medio de todo eso, un día, recibí una carta. Venía sin remitente. Sobria. Solo mi nombre, mi dirección, y letras redondas, prolijas. La abrí con las manos temblando. Era de Laura. Decía que había perdido todo. Que estaba sola. Que no tenía a nadie. Que el niño había sido retirado por los servicios sociales y estaba con una familia temporal. Que no sabía cómo seguir. Que no pedía perdón, porque sabía que eso no alcanzaba. Pero que quería que yo supiera que no lo hizo por odio. Que fue por miedo. Por ambición. Que se le fue de las manos. Y que si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Cerré la carta. Me quedé en silencio durante horas. No me dio pena. Pero tampoco sentí venganza. Sentí que el ciclo se había cerrado. Que ya no quedaba nada más por decir. La puse en un cajón. No para guardarla por siempre. Solo para recordarme que incluso el daño más profundo puede perder su filo con el tiempo. Y que no todo se trata de justicia o castigo. A veces, simplemente, se trata de dejar que las cosas caigan por su propio peso. Con la carta de Laura guardada en el cajón, algo en mí terminó de asentarse. Era como si por fin todas las piezas estuvieran en su lugar, incluso las que nunca quise tener. No la odiaba. No podía. Aunque me hubiera quitado tanto, aunque la mentira fuera larga y dolorosa, odiarla sería mantenerla viva en mi pecho, y yo ya no quería eso. La fundación seguía creciendo. Los chicos que entraban al programa hablaban entre ellos, se ayudaban, creaban redes. Algunos venían de provincias lejanas, otros de barrios complicados. Tenían algo en común, las ganas. Y eso era lo que Mateo siempre había valorado más que nada. No los títulos, no las recomendaciones, no el apellido. Solo las ganas. Yo les contaba historias. De cuando Mateo armó su primer equipo con piezas de desecho. De la vez que me vendió una radio vieja para juntar dinero y al día siguiente la arregló gratis para el vecino. De cómo usaba frascos vacíos como parlantes, y cómo diseñaba sus primeros planos en servilletas de papel. Una de las chicas me dijo una tarde que cada vez que dudaba de sí misma, pensaba en Mateo como si fuera su hermano mayor. Que se imaginaba lo que él le diría. Y que eso la empujaba a seguir. Fue entonces cuando decidimos hacer algo más grande. Ana propuso que fundáramos un centro. Un espacio físico. Un lugar donde los becarios pudieran reunirse, experimentar, aprender, fracasar, volver a intentar. Lo llamamos Espacio M. Empezamos con un galpón reciclado en la zona oeste de la ciudad. Lo acondicionamos con talleres, computadoras, mesas amplias, pizarras, herramientas. Pintamos las paredes con frases que Mateo había dicho, tomadas de correos, de entrevistas, de sus cuadernos de ideas. No sabíamos si funcionaría. Pero apenas abrimos las puertas, llegaron más de 100 chicos. Algunos no querían irse al final del día. Se quedaban arreglando cosas, armando prototipos, probando circuitos. Había música, ruido de teclados, olor a plástico quemado y café instantáneo. Y también había esperanza. Yo iba cada viernes. Caminaba despacio entre las mesas, saludaba, escuchaba. Algunos me decían, abuela, otros me decían, señora, unos pocos solo asentían en silencio. Pero todos sabían quién era. Y me respetaban no por ser la madre de Mateo, sino por haber sostenido su nombre cuando más lo necesitaba. Una tarde, mientras regresaba en taxi del Espacio M, pasamos por el viejo edificio donde vivía Laura con el niño. Estaba vacío. Abandonado. Las ventanas rotas, la puerta tapiada. El conductor me dijo que lo habían embargado. Que nadie quiso comprarlo. Que había pasado de mano en mano, pero sin éxito. Sentí una punzada. No de tristeza, sino de asombro. Todo lo que construyó para asegurar su poder se había vuelto polvo. No supe más de ella. Nunca respondió a mi carta. Porque sí, un día decidí escribirle. No para perdonarla,
ni para juzgarla. Solo para decirle que la verdad ya estaba dicha. Que cada uno debía vivir con lo que hizo. Que yo me quedaba con la memoria de mi hijo, con la lucha que nos costó, con el trabajo que aún seguía vivo. Le dije que esperaba que el niño pudiera crecer lejos del uso, del engaño, de la presión. Que tuviera una vida libre, como no se le permitió al nacer. No recibí respuesta. No esperaba una. En la fundación, cada año hacíamos un acto simbólico. Invitábamos a los nuevos becarios y también a los antiguos. Se proyectaban vídeos, se leían textos, se compartían logros. En el tercer aniversario, me pidieron que hablara. No preparé nada. Subí al escenario con mis pasos lentos, tomé el micrófono y respiré hondo. Les hablé de la resistencia. De cómo a veces hay que quedarse sola, en silencio, y esperar que la verdad encuentre su lugar. De cómo la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, tiene fuerza. Les hablé del amor. No del romántico, sino del profundo. Ese que no necesita testigos. El amor que sostiene, que empuja, que cuida incluso después de la muerte. Les dije que Mateo no era un mártir. Era un hombre. De carne, de ideas, de errores también. Pero nunca fue cobarde. Nunca fue indiferente. Y que por eso su luz seguía viva en ellos. Cuando bajé del escenario, no hubo aplausos ruidosos ni gritos. Solo un silencio denso, real. El silencio de quienes entienden. De quienes escuchan desde dentro. En esos días, escribí también mi testamento. No porque sintiera que el final estaba cerca, sino porque aprendí lo que puede pasar cuando se deja todo en manos equivocadas. Dejé instrucciones claras. La casa se la dejaba a la fundación, para que pudiera ser usada como sede secundaria. Las cosas de valor, a Ana. Y mis cuadernos, esos donde escribí todo, a Clara, la chica de biotecnología. Ella entendía el valor de la palabra escrita. No tenía más familia. Mi hermana había muerto hacía años, y su hija, la sobrina nieta que estudiaba medicina, se comunicaba conmigo de vez en cuando. Me contaba de sus prácticas, de sus guardias, de lo difícil que era todo. A veces me llamaba para decirme que vendría. Y venía. Me traía alfajores, me daba besos rápidos, y me hablaba como si yo fuera alguien importante. Y para ella, lo era. Como ella lo era para mí. En esos encuentros breves, sentía que todo estaba bien. La última vez que vino, me dijo que un día quería abrir un consultorio gratuito para personas mayores. Que cuando tuviera su matrícula, lo primero que haría sería atender a quienes más lo necesitaban. Me abrazó fuerte. Me dijo que gracias a lo que vio en mí, creyó que todo era posible. Yo no pude decir nada. Solo le acaricié el cabello como hacía con Mateo. Volví a caminar todos los días. Me gustaba ver las estaciones pasar. Los árboles cambiar. Las hojas caer. La vida tenía ritmo, aunque muchas veces no lo notáramos. Aprendí a disfrutar el silencio. A dormir con la ventana entreabierta. A tomar sopa sin apuro. A mirar el cielo con calma. Mateo estaba en todas partes. En las cartas que aún guardo. En el código fuente que alguien encontró en sus archivos. En la voz de los jóvenes que mencionaban su nombre. En la luz que entra cada tarde por mi ventana. Y yo, su madre, seguí aquí. No para llorarlo. Para cuidarlo. Para sostener su memoria. Para asegurarme de que nunca más alguien intentara convertir su historia en mentira. Empecé a notar los cambios en mi cuerpo. No eran enfermedades graves ni dolencias urgentes. Eran señales pequeñas, lentas, inevitables. Me cansaba antes, dormía más liviano, la vista me fallaba de vez en cuando. A veces me costaba subir los escalones del patio sin detenerme a mitad de camino. Otras veces se me caían las llaves y no tenía ganas de agacharme a buscarlas. Pero no me quejaba. Sabía que el cuerpo tiene su propio idioma. Y el mío me estaba diciendo que ya había caminado mucho, que podía empezar a bajar el ritmo.
Me dejé llevar por ese lenguaje. Acepté los descansos, los silencios. Dejé que las cosas simples me ocuparan el tiempo, la maceta con flores que florecía sin prisa, el mantel que planchaba con cuidado, las cartas que organizaba por fecha, los álbumes de fotos que hojeaba con dedos lentos. A veces me visitaba algún periodista joven. Quería saber la historia. Me pedía permiso para grabar, para escribir, para usar frases mías en artículos sobre la fundación, sobre Mateo, sobre el proceso judicial. Yo aceptaba con una condición: que no hicieran de mí una heroína. Que no me pusieran como ejemplo de lucha, ni como emblema de justicia. Que hablaran de lo importante, de la verdad, de la memoria, del derecho a no ser olvidado por las personas que uno ama. Una de las entrevistas salió en una revista importante. No me avisaron cuándo saldría. Me enteré porque la vecina de al lado vino con el ejemplar en la mano, emocionada, diciendo que había llorado. Le pedí que me leyera el texto. En él, la periodista hablaba de mí como la madre que venció la mentira con constancia y amor. Me hizo sonreír. No por vanidad. Por alivio. Porque esa frase resumía exactamente lo que había pasado. Una tarde recibí una invitación especial. El Ministerio de Cultura quería hacer una ceremonia en honor a Mateo. Había pasado el tiempo suficiente para que las instituciones se sintieran cómodas mencionando su nombre otra vez. Querían entregar una distinción póstuma, una medalla, un reconocimiento por su aporte a la innovación y al desarrollo joven. Acepté. Pero puse una condición: que la ceremonia no fuera en un salón frío, sino en el espacio M, entre los chicos, entre los cables, las herramientas y las ideas. Y así se hizo. Vinieron funcionarios, periodistas, alumnos, viejos amigos. Ana preparó un discurso. Yo también hablé. Llevaba una blusa que Mateo me regaló en su último cumpleaños. Estaba algo gastada, pero todavía olía a su abrazo. Me paré frente al atril, miré a todos, y hablé desde donde siempre hablé, desde el centro del pecho. Dije que Mateo no necesitaba medallas, pero que las aceptaba con gratitud, porque eran también para todos los que habían sido tocados por su forma de ver el mundo. Que esa medalla no era un cierre, sino una señal de continuidad. Y que cada joven que soñaba con construir algo propio, algo limpio, algo útil, estaba honrando su memoria. Cuando bajé del escenario, una de las chicas que participaba de la fundación me abrazó en silencio. Me temblaban los brazos. No por debilidad, sino por emoción. Pasó otro año. El espacio M abrió una segunda sede en el sur del país. Me mandaron fotos. Una de las salas llevaba mi nombre. Sala Teresa. Me reí. No esperaba eso. Me pareció mucho. Pero también entendí que era su forma de agradecer. No por lo que di, sino por no haberme rendido. En casa, todo estaba en orden. Los papeles al día, los cuadernos cerrados, los documentos legales archivados. No me quedaba nada pendiente. Solo vivir. Tranquila. En paz. Un día me desperté con un dolor agudo en el costado. Fui al hospital. Me atendió una médica joven, seria pero amable. Me ordenó estudios, análisis. Volví a casa. No dije nada. Esperé los resultados. Volví una semana después. La doctora me miró con ese gesto que ya conozco. Me habló con cuidado. Tenía una mancha en el hígado. Algo maligno. Difícil de tratar. Muy avanzado. Me explicó las opciones. Quimioterapia. Controles paliativos. Derivaciones. Le dije que no. Que no iba a pasar mis días conectada a máquinas, ni acostada en una cama de hospital con luz blanca. Le agradecí. Le pedí solo algo de alivio, algo de tiempo. Ella entendió. Salí del hospital sabiendo que el final estaba más cerca que nunca. No me dio miedo. No me alteró. Me dio claridad. Volví a casa. Llamé a Ana. Le conté. Me escuchó en silencio. Le dije que no llorara.
Que todo estaba en su sitio. Que no había nada que temer. Le pedí que siguiera con la fundación. Que cuidara del espacio M. Que velara porque el nombre de Mateo nunca fuera utilizado con fines vacíos. Ella prometió hacerlo. Después, llamé a Clara. Le dije que tenía un regalo para ella. Vino a casa esa misma tarde. Le di los cuadernos. Se los puse en las manos como quien entrega una antorcha. Le dije que ahí dentro estaba mi vida, pero también algo más, los pedazos del corazón de su tío, de su madre, de una generación que creyó en algo más que en la fama. Ella lloró. Me abrazó. Me dijo que leería cada palabra. Que haría algo bueno con eso. Le creí. Las semanas siguientes las dediqué a despedirme sin decir adiós. A mirar los objetos con ternura. A agradecer a la casa por haberme contenido. A sentarme al sol en el patio, con el mantel limpio y una taza caliente entre las manos. Un domingo por la tarde escribí una última carta. Era para Mateo. Le contaba cómo había terminado todo. Cómo las cosas habían vuelto a su sitio. Cómo su nombre era ahora sinónimo de esperanza. Le decía que lo extrañaba. Que lo llevaba en cada cosa que hacía. Y que pronto estaríamos juntos, donde sea que esté lo que sigue. La doblé. La puse en el cajón donde guardo sus cosas. Esa noche dormí profundamente. Soñé con él. No como un niño, no como un hombre. Soñé con una luz, suave, clara, que me envolvía sin palabras. Era Mateo, lo supe. No hizo falta que dijera nada. Solo estaba ahí. El cuerpo me pedía descanso. No era dolor lo que sentía, era una especie de rendición. Como cuando se cierra un libro después de leer la última página. No con tristeza, sino con esa sensación de haber vivido algo completo, algo que ya no necesita correcciones. Me pasaba más tiempo en cama. No porque no pudiera moverme, sino porque aprendí a no apurarme. Me gustaba escuchar los ruidos de la casa, el crujido de la madera, el viento en la ventana, el chirrido suave de la heladera. Me gustaba oír los pasos de Ana cuando venía a visitarme, el sonido de la pava hirviendo, la voz de Clara leyéndome en voz baja alguna de mis propias páginas. Habían pasado años desde que empezó todo. Desde que Laura llamó para decirme que Mateo había muerto, desde que escuché por primera vez la palabra accidente, dicha con esa sequedad que no deja lugar a la sospecha. Ahora lo veía todo con distancia. No como algo ajeno, sino como algo digerido, asimilado, integrado en el cuerpo. Viví lo suficiente para ver la verdad salir a la luz. Viví lo suficiente para ver a los mentirosos caer. Para ver el nombre de mi hijo ser escrito con respeto, no con duda. Para ver a jóvenes alzar la mano y decir, yo también puedo, sabiendo que Mateo les había abierto esa puerta. No todos tienen ese privilegio. Escribí cartas de despedida. No muchas. A Ana le dejé una en la que le agradezco por haber estado cuando nadie más lo hizo. Le dije que no solo cuidó la fundación, también me cuidó a mí. A Clara le dejé otra, más corta, pero más intensa. Le pedí que viva con pasión, que no se conforme, que no acepte verdades a medias. Y le dije que la quiero como si fuera mía. A Laura no le dejé nada. No por rencor. Por decisión. No había nada más que decir. Ya lo había dicho todo. Lo había hecho todo. El resto le pertenece a su propia conciencia, si es que aún la tiene. A Mateo le dejé una última carta. Se la entregué al mundo, no al viento. Está en el último cuaderno, en la última página. Es mi adiós. Esa noche supe que era la última. No me asusté. Me acosté temprano. Me puse la manta que tejí cuando tenía 30 años. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y sentí que no estaba sola. Sentí la mano de Mateo en la mía. No físicamente. Era otra cosa. Era memoria. Era amor. Era presencia. Algo que ni el tiempo ni la muerte pudieron romper.
En la mañana siguiente, Ana me encontró en paz. Los días siguientes fueron silenciosos, pero llenos de flores. Vinieron muchos jóvenes. Algunos con cartas, otros con dibujos, otros ampliamente con la cabeza baja. Vinieron a agradecer. No por mi vida, sino por no haber permitido que una mentira destruyera algo tan valioso. Me enterraron junto a Mateo. Habíamos comprado ese lugar juntos muchos años atrás. Él bromeaba con que era raro hacerlo, pero decía que así estaríamos cerca cuando no quedara nada. Y ahora era así. Uno al lado del otro. Suscríbete y no te pierdas ningún vídeo.